El último año hemos asistido a un montón de eventos y la verdad es que lo mejor de todo es la gente. Puede sonar a topicazo, pero es verdad. Da igual que sea blogger, aficionado, profesional, empresa... Este mundillo la verdad es que está llena de gente cojonuda que vive su pasión por el hobby. Yo soy la que se pierde los viajes y las cosas guays. Vamos, solo vengo a brindar. Como por ejemplo gente como José Adelardo de Diacas Modelismo. Que ya sabemos que no te gusta salir ni ser el centro de atención, pero... para ti. En las Hispania Wargame de Málaga también conocimos a la gente de Zenith Miniatures, que traían su segunda edición de Nemesis, que es un juego de escaramuzas fantástico medieval, del que hablamos en más vídeos. Las miniaturas ya llaman por sí solas, pero José nos transmitió su amor por el trasfondo de Nemesis. Así que nos pidió una mesa chula, que llamase la atención, para que la gente se acercara a verla, y así pues que la gente empiece a conocer lo que es el juego de Nemesis. Además estaba preparando las Ficzone, que son unas friki jornadas de Granada en las que Diacas apuesta duro por las miniaturas y los wargames. Básicamente teníamos una fecha límite, que vamos, ya sabéis que no es que sea nuestro fuerte precisamente. Cuando estoy acabando un proyecto ya estoy acumulando ideas para el siguiente, pero cuando me siento a ya diseñar puedo pasar 1 o 2 semanas hasta que termino de pulir todos los conceptos, materiales, técnicas y tal. Yo intento adelantar trabajo, pero o todo está mal o no sirve, porque no es como él lo tiene visualizado. Decidimos hacer una mesa modular de 1 metro por 1 metro, dividido en 4 módulos de 50 centímetros por 50 centímetros. Lumi diseñó los distintos módulos inspirándose en las facciones que más nos gustaron. Quería que la mesa presentase mucha variedad de terreno, que tuviese montaña, río, pantano, etc. Además, como Diacas nos dio total libertad creativa y Nemesis es un juego publicado bajo licencia Creative Commons, pues al final nos tomamos ciertas licencias para hacer algo chulo que tratando de adaptarlo lo mejor posible a la estética y las miniaturas de Nemesis. Los módulos se pueden configurar de distinta manera, como por ejemplo uniendo las esquinas de montaña para formar una gran montaña en medio de la mesa. Esa configuración sería ideal para exposiciones o para displays. Puedes juntar las esquinas de costa para hacer un terreno más abierto, ya mucho más jugable. Incluso los puedes poner en línea recta o en zigzag, dependiendo si quieres montar una partida especial con misiones distintas. Vamos, básicamente todo esto es para potenciar la jugabilidad, porque la jugabilidad es diversión. Que bueno, yo soy de los que piensa que hoy en día se confunde muchas veces jugabilidad con equidad. Yo pienso que en la vida real un campo de batalla rara vez va a ser justo o simétrico, y luego realmente ya ahí depende de tu pericia como comandante, pues a la hora de desplegar las miniaturas, de repartir, pues dependiendo de su habilidad especial, por dónde la vas a mover, por dónde la vas a colocar y montarte tu táctica, tu estrategia, que es otra de las cosas divertidas de jugar a los wargames. Total, que una faena de locos, y para un mes que teníamos, y contando. Menos mal que teníamos a José de Diacas para que le parase un poco los pies. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Le encanta. ¿El qué? ¿Todo? ¿Todo? Todo. Lo quiere todo. Para este proyecto queríamos subir un escalón más en nuestro nivel técnico, así que básicamente prescindimos de nuestro acostumbrado basureo y reciclaje y queríamos contar con el mejor material posible para dar un mejor acabado. Para los módulos hicimos unas bases de contrachapado con bastidor de pino, que venían muy bien para pasar el cableado. Sobre eso iría una plancha de poliestireno y para que los laterales fuesen más limpios y robustos, añadimos una plancha de DM. Qué menos mal que Raquel cogió prestada la sierra de calar de su tío. ¿Qué es un taller sin Power Tools? Sobre el poliestireno se tallan la montaña, los cauces y la costa.
Y para la montaña utilizamos corteza de pino y pasta de papel maché. Usamos papel de periódico cortado en trozos pequeños, mezclado con agua, cola blanca y bueno, yo le añadí arcilla para jugar un poco con las propiedades de plasticidad y secado y además así ya se teñía del color base de la arcilla. De papel maché, de hecho, hicimos varios cubos, quiero decir cubos, varios cubos y es que lo usamos para todo. Groovy. Usábamos una batidora vieja para triturarlo todo y luego lo pasábamos por un colador para quitarle exceso de agua, como un puré. Esto ya nos deja una pasta muy blanda que, por ejemplo, podemos aprovechar para cubrir superficies grandes planas o para hacer efectos como, por ejemplo, los charcos del pantano. Para convertirlo en papel maché propiamente dicho, lo filtramos prensándolo para quitarle prácticamente toda la humedad, todo el agua y así quedarnos con la pasta que necesitábamos para hacer las montañas. Después habrá que dejarlo secar 1 o 2 días dependiendo de la cantidad de agua que hayamos dejado en la pasta. Para crear Arbonte, Lumi pegó varias planchas de poliestireno que luego tallaba con cúter, las lijaba. Un cepillo de hierro y lija para ir suavizando y demás. Ahí he empezado a hacer unas gritas, pero de momento lo he dejado porque primero hay que rematar otras cosas. Añadí grabados y pulí detalles con el soldador y luego usé papel maché para pues, terminar de tapar juntas y rematarlo un poquito mejor. Todo esto lo cubrimos con resina de poliéster, como la que se usa para la fibra de vidrio, y lo aplicamos con brocha y con arena de distintos grosores. La resina de poliéster es tóxica, así que trabajadla en un lugar bien ventilado con mascarilla, gafas y guantes. Por contra, la encontraréis en la mayoría de grandes superficies de bricolaje, pero no os la toméis a guasa, que los químicos son jodidos. Después lo cubrimos todo con una mezcla aguada de cola blanca, tinte y ya no me acuerdo de la otra. Pintura. Entonces, ¿para qué echamos pintura y tinte a la vez? Porque la pintura da la base al tinte. Sabemos que muchos de vosotros queréis visitar el taller, pero que sepáis que aquí el que viene acaba pringando. Para crear mi versión del bosque de Arbonte, que fuese un bosque errante, andante... Hicimos esqueletos de alambre, como los que pudisteis ver en el update. Que sí, que podríamos haber usado ramitas, pero una ramita no te da estas formas... O sea, árboles que bailan, ni cosas de estas. Y sobre esos esqueletos Lumi escupió... Yo lo que he usado en esta ocasión es pasta de esta de hobby escolar, arcilla de esta blanca, que se seca al aire, no necesita ser horneada. Como la que podéis encontrar en cualquier tienda de manualidades o en vuestros proveedores asiáticos de confianza. Se seca rápidamente, así que mejor ir poquito a poquito yendo hacia arriba. Empiezo por las ramas aquí, por ejemplo, enrollando, estirando, con los dedos humedecidos. La pasta se irá deshaciendo y se me irá quedando pegada en los dedos. Y con eso ya simplemente pues, conseguiré quitarle cualquier exceso y dejar la forma que yo más o menos quiero. Lo que hago normalmente es que le dibujo un par de vetas. Para eso lo que hago es que sigo la línea natural de la rama, ¿vale? Para bajarla. No tiene que ser recta, ¿vale? Se puede hacer sinuosa. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando la lanceta, pero también podemos utilizar el pincel de goma, sobre todo cuanto más blanda está, para dibujar así unas líneas de veta verticales, porque luego las horizontales, por la propia forma del tronco y la masilla al secarse, las horizontales se formarán solas, con las grietas que se formen en la masilla. Que habrán algunas marcas que os dirán, no se agrieta, es mentira, o sea, se agrieta
Todas, o por lo menos las baratas todas. Esta esponja en particular es de un filtro de acuario. Es como una rejilla de esponja y es todo aire por dentro. Vale, pues con esto, en la dirección de lo que sería la veta de la madera, simplemente pasándola. Vale, fácil, sencillo, se puede humedecer para que así lo ablande un poco. Bueno, por ejemplo, al marcarle las vetas estas verticales, lo que puede pasar es que la línea se quede demasiado marcada, ¿vale? Y se note mucho ahí la lanceta o el pincel de goma, lo que hayas usado. Entonces, con esto un poco más húmedo, es precisamente lo que yo estaba buscando. Una pasta que se agrietase, dándome esa sensación de corteza. Otra manera de aplicarla que nos enseñó fue mezclándola con un poco de agua o incluso con cola blanca, para poder aplicarla con brocha. De esa forma hizo, por ejemplo, la barba de Arbonte. Y además, como luego lo iba a cubrir con resina de poliéster, eso se iba a quedar en el sitio y no se iba a soltar en la vida. En casa podéis usar cola blanca. No es tan dura, pero os ahorráis un cáncer. Las plataformas están hechas con ramas que recogimos en el monte y las cuerdas en realidad son alambres de distintos grosores. Te permite colocarla donde la quieras y al no chupar la pintura, pues se pinta mejor. Parece pelo de vieja. Luego añadimos detalles como las setitas esculpidas con masilla o los atrapasueños que los hicimos con alambre. Otra cosa que fue una locura hacer fueron las cabañas del culto de los 1000 rostros, que son así como rollo bárbaros nómadas, que se construyen las casas a base de apilar piedras y con tejados de pieles. Para que veáis la clase de psicópata que soy, como últimamente Jason y Raquel se habían quejado mucho de tener que tallar ladrillos en cada proyecto y tal, pues esta vez no han tenido que tallar ladrillos, ¿vale? Sobre una base de corcho blanco, apilamos piedra a piedra utilizando cola blanca y arena como argamasa. Piedra a piedra, que se dice pronto. Para hacer los tejados usamos más ramas naturales de las que recogimos en el campo y los tejados los hicimos con recortes de camisetas viejas y un suéter que yo tenía por mi casa. Los pegamos en su sitio con la termocoladora y los cubrimos de resina de poliéster para que se quedasen duras. Con formas de pieles de animales, con su rabete y todo. Aquí no tendríamos que haber puesto unos planos de proceso o algo. Pues sí, pero íbamos tan a piñón, tío, que se nos olvidaba sacar la cámara. A mí el primero, ¿eh? Bueno, la verdad es que no teníamos tiempo ni para grabar. No. Y bueno, y menos mal que tuvimos toda la Semana Santa metido a mi sobrino en el taller, porque si no, nasty. Menos mal que está Edgar. Si no, sí, la escenografía va a quedar muy chula, pero ¿quién la ve? Si no está grabado. ¿Verdad, cariño? Sí. Voy a grabar que se nota que hay un ojo ahí dentro, Ya. con una bombillita o algo. Le debéis unas vacaciones. Sí, y a vosotros algunas explicaciones más sobre la fabricación de esta mesa. Pero lo que no haya quedado aquí en vídeo, pues podéis preguntarlo en los comentarios. Si vemos que algo os interesa mucho, pues le dedicaremos un tutorial o algo. Una cosa que quedará como un misterio de esta mesa es la cueva de la Rocaviva, con su barca entera, que además fue una pasada. Lo de la barca sí que seguramente lo haga en un futuro vídeo para que lo veáis, que es guapo. El manglar lo hicimos con alambre trenzado y para cubrirlo en esta ocasión utilizamos cola blanca y arcilla. También lo uso para empapar hebras de algodón para hacer el efecto de colgajos de esos asquerosos de pantano. Luego, como todo lo demás, pues lo recubrimos con resina de poliéster para que endureciera y que eso quedase firme para toda la vida.
Está todo pintado con aerógrafo y estoy encantado, porque vamos, me he podido explayar y probar un montón de cosas y vamos, en un futuro, para la tercera temporada o así, seguramente os haga una serie de vídeos de aerografía, pues empezando por lo más básico y luego ya os iré entrando en detallicos, en truquitos para escenografía. Pero que vamos, que el aerógrafo es otra cosa que nos hace subir niveles. Una de las cosas guapas de este proyecto es que hemos podido contar con la gama de productos que distribuye Diacas Modelismo, entre ellos los productos Vallejo para hacer efectos de agua. Había que incluir el efecto agua en cada uno de los módulos, y ahí el tiempo sí que corrió en nuestra contra. Sí, os debemos un par de vídeos / tutoriales sobre esto, pero cuando nos salga bien. El clima de aquí de Alicante nos estaba fastidiando mucho los tiempos de secado y intentamos acelerarlo un poco con un secador de pelo, pero fue mala idea porque se cristalizó y se quebró. Así que pues tocó taparlo con un poco más de material, de efecto agua de Vallejo y... Si se dan cuenta, pueden ver que es transparente. Y de pronto era viernes por la tarde y venían nuestros amigos a recogernos con la furgoneta. Bueno, así por lo menos dormiría por el camino. Y yo por fin tendría un fin de semana libre. Como Clio y Dis siguen en Gotham, pues necesitábamos un equipo que nos ayudase con el traslado de la mesa y las cosas. O, en su defecto, un grupo de amigos que estuviesen dispuestos a pasar un fin de semana en Granada. En serio, no me parece bien esto, ¿eh? Un conductor gallego no puede faltar. Es que eso da como seguridad. Y allí nos encontraríamos con Andy de Miniaturas y Wargames, con el que compartimos alojamiento. Bueno, son las... ¿qué hora es? Tarde, muy tarde. Las 2:20 de la mañana. Andy acaba de ser abducido al modo Scratch Attack de no duermas en 3 días. Solo hay un problema, y es que, bueno, estamos aquí en el apartamento en el que nos hemos reunido aquí en Granada y no hay papel de cocina, no hay papel higiénico, no hay servilletas de papel, no hay ninguna de esas cosas que hacen más fácil la vida moderna, así que no sabe cómo lo vamos a solucionar. ¿Qué? Vamos a volver a los 80. ¿Alguien tiene un poco? Esta vez nos hemos explayado mogollón. O sea, nos hemos pegado un curro bastante grande. De hecho, hemos hecho tantos elementos por separado que cuando montamos la mesa no cabían encima de la mesa. Que no, está pensada para utilizar simplemente los elementos de acuerdo a las facciones que estés jugando y así terminar de tematizarla. Con las piezas que te sobran incluso podrías montar 1 o 2 mesas adicionales de demostración y ya petarlo todo de Nemesis en un evento grande y ¡ay, a cholón!